vamos a hablar de la esperanza. Todos tenemos esperanza. En lo natural, esperanza tiene que ver con que algo se realice o algo que se desea. Pero en la vida en el Señor, la esperanza tiene que ver, y ya lo vamos a ver a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Por la que se espera que Dios otorgue los bienes, diga conmigo, los bienes que ha prometido. Es importante saber dónde está mi confianza. ¿Qué estoy esperando? ¿Ves? Ya sabe cuáles son los tipos de confianza. La horizontal, la vertical. Entonces, es importante saber dónde está mi confianza. No olvidando la idea principal, recuerda. Saber cuál es mi confianza, canalizar mi confianza. No todo está perdido, señora. Hay esperanza. Lo que hay es que canalizarla, abrazarla y alcanzarla. Amén. Vamos a la Biblia, Jeremías 17, verso 13. ¿Cuál es mi confianza? ¿Cuál debe ser mi confianza? ¿Hay alguien que hoy nos visite por primera vez? ¿Puedes levantar tu mano los que nos visitan por primera vez? Bienvenida en el nombre de Jesús. Bienvenidos. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, estamos esperando. Aleluya. Crean que no es política, los estábamos esperando. Verso 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, ¿qué dice? Levante la mano el que alguna vez dejó a Dios y fue avergonzado. Oh Jehová, esperanza de Israel. Hay signo de exclamación. Significa que hay que leerlo con fuerza. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. Ahí hay una profecía. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Cómo es eso? Que uno es escrito en el polvo. Porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y el verso 14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré, porque tú. Entonces, mi confianza debe ser ¿quién? Una cosa es que mi confianza esté en Dios. Y otra muy parecida es que mi confianza sea. ¿Cómo le gusta más a usted? ¿Que su confianza esté en Dios o que su confianza sea Dios? Que mi confianza sea Dios. Entonces, número uno, mi confianza debe ser Dios. Verle, estar con Él. Mi esperanza debe estar en lo que Dios quiere otorgar. Entonces ahí surge otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere otorgar que yo debo esperar? Ajá. Levante la mano los que pidieron carro, los que pidieron novia, los que pidieron plata. Ajá. Entonces, ¿qué es eso que Dios me quiere otorgar que yo debo esperar? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que yo estoy esperando, mi esperanza está así y los ojos así. Entonces ahí se necesita alineación y balanceo. Mi esperanza debe estar en lo que Dios quiere otorgar, para que yo no termine frustrado, para que yo no termine echándole la culpa a Dios de algo que Él no prometió. ¿Cuántos dicen ay? Ay, papá. Cuando lo lees en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, se amplía la visión. Vamos a ver cómo lo dice en la NTV. Dice el mismo capítulo en otra versión de la Biblia. Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que se alejan de ti.
serán enterrados en el polvo de la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente. Mis alabanzas son solo para ti. Entonces vemos que habla de la esperanza de Israel y seguidamente habla de que la gente que se aleja de Dios va a ser enterrado en el polvo. Por eso es que me gusta un corito que yo me aprendí por allá. ¿Cómo decía? Ya me acordé. El coro dice, no se asuste con los gallos. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Y yo me acuerdo que el hermano aquel desafinado que me enseñó, que lo amo, decía, confía hermano, confía, nos tiene que levantar. Confía hermano, confía, nos tiene que levantar del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Porque dice, polvo eres, polvo volverás. Pero los que tienen esperanza, los que están esperando lo que Dios quiere otorgar, están enfocados en ese levantamiento, en esa resurrección. Antes de que los 500 kilos de metal que representa el carro, las aflicciones de la carne que representa la esposa. No. Entonces, Pablo habla de la esperanza. Pablo en una ocasión definió un poco la esperanza de Israel. Vamos a Hechos 24, verso 15. Vamos a ver entonces a qué se refiere la Biblia cuando habla de esperanza. Dice, 24, verso 15, ya lo tenemos aquí. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Vamos a ver entonces qué es lo que abrigan, lo que abrazan. De que ha de haber resurrección de los muertos. Así de justos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo define la esperanza. Consistía en esperar, en aguardar la resurrección de los muertos. Esta era la esperanza de Israel. Y él dice, por esa esperanza procuro. ¿Qué era lo que procuraba? Ayúdeme. Como él esperaba levantarse en la resurrección de los muertos, como él esperaba a Jesús, cuidaba su corazón, cuidaba su mente, cuidaba su ser. Cuando yo no cuido mi ser, cuando yo corrompo, cuando yo contamino mi conciencia, mi fruto lo que está diciendo es, no tengo esperanza. Tengo la esperanza por tardanza. Cierto que Pedro lo habla así, ¿cómo lo dice Pedro? Algunos la tienen por tardanza. La venida del Señor la tienen por tardanza. Entonces, es importante. La esperanza está estrechamente vinculada a la venida del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? La esperanza está estrechamente vinculada a la venida del Señor, nuestro encuentro con Él, la resurrección de los muertos, la restauración de todas las cosas. Así que todo aquel que tiene esta esperanza, que dice, se purifica. ¿Cierto que lo enseña la palabra de Dios? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Y hoy yo quiero enseñarles, compartirles
¿Qué es la esperanza? ¿En qué consiste la esperanza? ¿Cuál es el sentido que Dios le da cuando usa la palabra esperanza? ¿Cuál debe ser mi esperanza? Ese era el primer punto. El segundo era canalizar la esperanza. Mi esperanza se puede basar en el sueño americano. ¿Quién conoce el sueño americano? Una familia, una casa, un carro, familia, casa, carro y un buen trabajo. Eso te lo venden en las películas, te lo venden por aquí. Entonces, de alguna manera, Hollywood se ha encargado, y otras compañías, ¿verdad? Es una bendición tener un buen trabajo, es una bendición tener una buena casa, es una bendición tener una familia. Todo eso es una bendición. Pero mi esperanza es Dios. Y mi esperanza tiene que ser esperar lo que Dios espera. Amén. En Tesalonicense lo puedes confirmar. Habla un poco más de la esperanza. Canalicemos, creo que me salté algo, déjamelo ahí. Necesitamos canalizar la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿El sueño americano? ¿O tu esperanza es Dios? Cuando tu esperanza es Dios, te cambian el sueño americano por el sueño celestial. Yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. ¿Cómo dice? ¿Planes de qué? ¿Para daros qué? Entonces, ¿cómo son los planes de Dios? Son ricos, son amplios. ¿Se acuerda que lo veíamos en estos días? Son ricos, son amplios. Y yo puedo tender a limitarlo. Entonces, no se deje engañar por el sueño de algún país para no ofender a ningún hermano nuestro. No se deje cambiar el sueño de Dios por el sueño de los hombres. Amén. Consíguete a alguien y dile, no te lo dejes cambiar. No te lo dejes cambiar. Aleluya. Vamos aquí en Tesalonicenses. Lo puedes confirmar. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:13. Aquí habla de una gente que se pone triste porque no tienen esperanza. Seguimos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Así también traerá Dios con Jesús. Seguimos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Sigue. Porque el Señor mismo, ayúdeme, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sigue, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Cuántos creen eso? Se encontró con una gente y le dice, mira, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y se toma el tiempo para explicarle en qué está basada la esperanza. Entonces, si usted la tenía así, diga conmigo, hasta hoy. Y la sube. Claro, entonces usted tiene que estar preparado, alineado y balanceado. Entonces, cuando mi confianza no está canalizada, se corre el riesgo que corrieron los judíos.
¿Cuál fue el riesgo que corrieron los judíos? Mire, desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola película la que está rodando. Usted tiene permiso de mi parte para abrir la Biblia en el medio, en el centro de la mitad, y buscar la hoja que dice Nuevo Testamento y doble la cipa. No sabe si le hace falta en algún momento. Te la doblas. Había alguien que nos enseñaba los subtítulos a ponerlos en negro. Y en la hoja del Nuevo Testamento, una sola Biblia. ¿Cuál fue el riesgo que corrieron los judíos? Desde Génesis, en Génesis, el hombre pecó, alerta con esto, y fue expulsado del huerto. Dios creó la tierra y puso al hombre en el huerto para que la labrara. ¿Y cuál fue el problema? Que el hombre desobedeció. ¿Y cómo desobedeció? No. Dios es bueno. No fue que lo sacaron a patada, deje la violencia. Lo tomó y lo puso. Ajá. Entonces, desde ese momento, cuenta la historia que Dios dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Le hizo su debido interrogatorio, ¿no? Y le dio y los vistió. Porque estaban desnudos y se avergonzaban. Entonces el Señor trató esa situación. Los vistió de pieles. Y luego el Señor le da leyes. Y luego el Señor le da profetas y le da leyes. Y Dios comienza a trabajar en favor de la restauración del hombre. En favor de la transformación del hombre. Dios es bueno. Alerta con eso. Desde Génesis Dios viene prometiendo un Mesías, un restaurador, un legislador. Es lo que Dios viene prometiendo. Entonces Israel comenzó a esperar lo que Dios le prometió. Pero en ese proceso de esperar, algunos imperios vinieron y producto del pecado. Entonces comenzaron a esperar ese Mesías para que los liberara del enemigo. ¿Quién cuando le tienen la pata en el cuello? ¿Usted ha escuchado eso? Tienen el pie en el cuello. ¿Qué es lo primero que la gente quiere? Que le quiten el pie del cuello, ¿verdad? Entonces vinieron los asirios, los babilónicos, los medo-persas y toda esa gente y los romanos. Y entonces ellos comenzaron a esperar ese Mesías, a anhelar ese Mesías, que los librara del gobierno de turno. Pero lo que Dios le quería dar a Israel, lo que Dios le prometió a Israel, iba mucho más allá de solamente librarlo del gobierno de turno. ¿Me supe explicar? Ellos, su esperanza se centró en que viniera el Mesías y los librara del imperio de turno. Pero la esperanza de Dios, o sea, lo que Dios quería otorgar, ¿qué era? Ya le cuento. Entonces viene Jesús. Y como Jesús no vino en caballo, no vino como ellos lo esperaban, va viendo la cosa, ¿no? No vino como ellos lo esperaban. Vino de otra manera, vino en burrito. Vino de otra forma, que Él lo había dicho, solamente que ellos estaban esperando otra cosa. Así que consíguete a alguien y dile: cuidado con lo que espera. Porque como no vino como Él lo esperaba, como ellos lo esperaban, entonces lo dejaron pasar. Entonces lo que yo espero, como yo espero, se puede convertir en un problema.
Entonces, hoy vengo a decirte, cuidado con lo que esperas. Canaliza la esperanza. Porque si sigues esperando del hombre, si sigues esperando como tú crees, se pueden correr riesgos. Entonces, yo solo espero a Jesús, al Cristo de Nazaret, y yo le estoy esperando, no sé a quién espera usted. Yo solo espero a Jesús, al Cristo de Nazaret, y yo le estoy esperando, no sé a quién espera usted. Ah, ese le gustó, ¿no? Entonces, cuando mi confianza no está canalizada, se corren riesgos. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la historia de un hombre caído y Dios haciendo cosas para restaurarlo y transformarlo para siempre. Yo estuve estudiando el término restauración y el término transformación. Y la restauración pude encontrar en aquel momento que era volver a su estado original. Reparar algo. Devolverle la utilidad. Pero me encontré que Dios quiere transformarme. Y cuando busqué el término transformación, va más allá de la restauración. Es algo nuevo, se presta para hacer algo nuevo, para hacer algo más allá, para darle libertad a la creatividad. Amén. Entonces, ¿cuántos fueron bendecidos en este día? Aleluya. Entonces, es importante que tu esperanza sea, abrázala. ¿Qué esperanza vas a abrazar? No la señora de la bodega, que se llama esperanza. Abraza eso que Dios quiere entregarte, eso que Dios quiere suplirte, eso que Dios quiere otorgarte. ¿Qué le parece si levanta su mano derecha y declara hoy conmigo? Porque el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y usted dice: Señor, quiero abrazar lo que tú me quieres otorgar, lo que tú me has otorgado. Quiero abrazarlo, quiero asirme de ello. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué va a abrazar? Tu transformación, tu corona. Que seas como Él. Jesús lo dijo así: de la gloria que tú me has dado, yo les he dado. Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Dios quiere llevarte más allá. Los planes de Dios son más amplios que tus planes. Pero es necesario pasar tiempo ahí preguntándole: ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué me quieres otorgar? Revélame tu palabra. Revélame, Señor. Haces un análisis, una evaluación a la sociedad. Te das cuenta de que ciertamente hay un veneno que se está metiendo en el corazón de la gente y le dice: ya no estudies. ¿Para qué vas a estudiar? No inviertas, ¿para qué vas a invertir? No te cases, ¿para qué te vas a casar? Para terminar como la otra. Vive así. Pero Dios nos ha levantado en este tiempo para sumarnos a la compañía, a la familia que bendice, que aporta el cambio. Usted lo ve caro, yo lo veo fácil. Porque si Dios está conmigo, Dios nos va a proveer lo que haga falta para eliminar, para contrarrestar la desesperanza. Entonces, a través de cuando yo tengo clara mi esperanza, yo puedo ministrar esperanza y combatir la desesperanza. ¿Qué le parece si se pone de pie? Dios es bueno. Aleluya. Oremos por esta palabra y vamos con los anuncios.